o de los próximos procesos electorales a celebrarse en 2014-2015. No solo para ellos, también tendrá un efecto directo en, uno, cómo esta autoridad se sitúa como autoridad, cómo el Instituto Nacional Electoral se mira y se presenta como la autoridad que tiene la facultad de administrar los tiempos del Estado en materia electoral. Pero tal vez más relevante que eso, y creo que mucho más relevante que eso, tendrá un impacto notable en quienes son los destinatarios del actuar de las autoridades del Estado mexicano, de las instituciones del Estado mexicano, que son las y los ciudadanos. ¿Por qué es tan relevante esta discusión? No se trata únicamente de discutir si se favorece o no se favorece a ciertos concesionarios comerciales o a ciertos concesionarios públicos. Ese no es el fondo del tema. El fondo del tema es algo que se llama el cumplimiento de la Constitución. La Constitución desde 2007 establece que la obligación de los concesionarios es en cada canal de radio, cada canal de televisión y cada estación de radio. Eso ha traído un conjunto de pasos adelante y atrás por parte de la autoridad electoral. Pero el día de hoy tenemos una herramienta o un ingrediente adicional que no podemos pasar de noche, que se llama candidatos independientes. Si nos pasa de noche el ingrediente adicional que se llama reforma en materia de derechos humanos, si nos pasa de noche el ingrediente adicional que se llama reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, si todo eso nos pasa de noche, hay un detallito que me parece que no nos puede pasar de noche. Si no nos importa a quién va dirigida la información, yo esperaría que a los contendientes les importe su propia contienda, la contienda en la que van a participar. Porque el día de hoy tenemos un elemento adicional que se llama candidatos independientes. Y ese elemento de los candidatos independientes no se trata de si nos gustan o no nos gustan, si les queremos ayudar o no les queremos ayudar. En lo personal, creo que si la Constitución le concedió un derecho a un ciudadano, se le tiene que respetar y se le tiene que garantizar. Punto y aparte. Si a alguien de aquí no le gusta la figura de los candidatos independientes, ese no es el problema. El problema no es ayudar a los candidatos independientes. El problema es el efecto que una decisión como la pauta estatal tiene en el derecho de los partidos políticos. Mucho se ha discutido acerca de una propuesta que Fernando ponía sobre la mesa de si tienen los partidos o no derecho a difundir versiones diferenciadas, donde quieran difundir versiones diferenciadas. Ese es un derecho que la Constitución no limita y me cuesta un poco de trabajo que la autoridad limite, pero santo y bueno. Esa discusión no fue suficiente para convencer entonces al IFE de que se tenían que transmitir a partir del 2013 versiones diferenciadas por cada uno de los partidos. Santo y bueno. El problema, insisto, es que hoy tenemos un contendiente adicional y ese contendiente adicional que tenemos sí le impacta a los partidos, porque la Constitución tomó una decisión. Los candidatos independientes acceden al tiempo de la radio y la televisión no a través de las autoridades electorales, cosa que ocurrió en algunos de los procesos que administramos en el 2013. Acceden a las prerrogativas en radio y televisión a través del tiempo de los partidos políticos. ¿Eso qué significa? Significa que en todo lugar donde un candidato independiente se incorpore a la contienda en radio y televisión, el tiempo de los partidos políticos en la parte igualitaria se dividirá a nivel federal no entre 10, sino entre 11. Esto pues hace bastante sentido cuando el tiempo se lo estás dando a un contendiente. Si hay un contendiente para el municipio donde que se ubica en Coatzacoalcos, Veracruz, pues hace mucho sentido que el contendiente en Coatzacoalcos, Veracruz pueda tener acceso a radio y televisión y que pues si ese acceso la Constitución dice que es de la porción igualitaria de los partidos políticos, pues
que pues tengamos que dividir el tiempo de los partidos políticos. El problema no es Coatzacoalcos. El problema es que si tenemos a un candidato independiente solo en Coatzacoalcos y resulta que hay una estación repetidora, que porque comercialmente resulta que repite su señal. Si repite esta señal, eso significa que ustedes pierden tiempos también en Poza Rica, ustedes pierden tiempo también en Jalapa, ustedes pierden tiempos también en Tuxpan. Todo ese tiempo lo van a perder. ¿Por qué? Por una decisión de la autoridad. Pero esto genera un efecto tanto hacia los candidatos independientes para el ejercicio de su derecho, que claramente puede no importarle a muchos, como el ejercicio del derecho de los partidos políticos, que se les quitan tiempos. Que puede ser que hayan algunos partidos que tienen bastante tiempo y el impacto pues es marginal. El problema es que pues yo he de recordar aquí otros partidos políticos que nos vienen a decir cada vez que hay un spot que no se difunde. Y me parece que eso hace que cualquier impacto no sea marginal y que sí pueda afectar la equidad en la contienda. Lo que a mí me preocupa, y eso es a lo que me refiero cuando digo que esto marca cómo nos situamos como autoridad, es si la autoridad, uno, va a generar condiciones de equidad o de inequidad. Va a permitir que los candidatos independientes se vean en todos los lugares donde no contienden y entonces tengan una exposición indebida contraria a la Constitución donde no contienden, o si la autoridad lo que va a buscar es que quien contiende se vea donde contiende. Mucho se ha dado la discusión de que las señales del espectro radioeléctrico no respetan fronteras. Eso no es nuevo, ¿eh? Las señales que se originan en Veracruz en muchas ocasiones se ven en el estado circunvecino. En muchas. No nada más pasa para dentro de un municipio, o adentro de un distrito, o adentro de un distrito local. No, pasa también entre estados. Y eso es algo que hemos tenido que sortear desde que se implementó el modelo de comunicación política. La ausencia de fronteras, digamos, políticas de las señales de radio y televisión es algo conocido y es algo con lo que nunca se ha peleado. Nunca le hemos pedido desde esta autoridad a una señal que sale del territorio de un estado que baje su frecuencia para no salirse a ese territorio y no generar una afectación al territorio circunvecino. Eso nunca lo hemos pedido. Nunca se ha peleado porque eso sea lo que se hace. Tampoco se ha peleado porque alguna señal incremente un poquito su potencia para que pueda llegar un poquito más allá y cubrir de mejor manera un municipio. Tampoco se ha peleado eso. Las coberturas que tienen las señales son las coberturas que tienen. Y esa es parte de la postura que tuve cuando hablamos de los mapas de cobertura. Si esa es la cobertura que tienen, si hasta ahí es hasta donde llegan, si eso es lo que el regulador de la materia les exige que tienen que cubrir, santo y bueno. Eso es lo que tienen que cubrir. Ahora, la pregunta es, ¿eso qué implicación tiene en materia de administración de los tiempos del Estado? Si llega a un distrito, pues tiene que cubrir lo que pasa en ese distrito. Si llega a 2, pues lo que pasa en 2, y si llega a 3, lo que pasa en 3. Todo depende de cuántos distritos cubra. Y eso es una cuestión de mera física, de orografía, de clima en muchas ocasiones. Contra eso no se está peleando. Se está peleando contra la idea de que no es una antena la que llega a todo Veracruz. Son varias las antenas que llegan a todo Veracruz. Son varias las antenas que llegan a todo Oaxaca, son varias las antenas que llegan a todo Chiapas, son varias las antenas que llevan a todo Coahuila. Son varias las antenas. Cada una de estas es un canal. Ellos se llamarán repetidora, pero su título de concesión dice canal. Y el título de concesión, si respetamos mucho lo que nos dice IFT, lo que en su momento nos decía Cofetel, bueno, pues el que otorga esos títulos de concesión, antes no era Cofetel, era el presidente de la República, pero esos títulos de concesión señalan qué son. ¿Y qué son? Son canales y estaciones. Y los canales tienen obligaciones constitucionales para garantizar un derecho. Máxime, si acaba de haber una reforma en telecomunicaciones y radiodifusión que señaló que se trata de servicios públicos de interés general. Sí me parece preocupante el hecho de no dar un paso adelante para tratar de atender la nueva realidad que tenemos. Sí hay una nueva realidad en el país. Sí hay una nueva realidad y hay un contexto que es muy complejo, en el que
cualquier medida que podamos tomar para generar mejores condiciones para el ejercicio de derechos, porque no nos confundamos. Si es o no es una tragedia que un ciudadano reciba un mensaje de un candidato por el que no puede votar, eso no significa, o sea, el que no sea una tragedia no significa que no se afecte su derecho a la información. Si las autoridades no buscamos garantizar los derechos, me parece que estamos colocándonos en una posición que no necesariamente es la más conveniente, menos aún en el contexto en el que hoy nos encontramos. Yo creo, y lo que quiero proponer es modificar varias de las redacciones que se señalan en el reglamento. Sin duda, hay redacciones más específicas. Hay redacciones como el 48.5, como el 15 en alguno de sus párrafos, que digamos que dicen con todas sus letras que nos iremos a todo lo domiciliado, utilizan una frase muy particular, que se retransmita. Está bien. Ahora, en la retransmisión en tele restringida la tenía muy clara, en tele abierta ya se me complica un poco más, pero con una redacción que me parece que genera poca certeza, pero en esos dos es muy claro lo que se está planteando. En el resto del reglamento me parece que lo que deberíamos de hacer es aclarar las cosas. Las pautas no deben de ser necesariamente por entidad, ya no. Antes sí. Antes que no teníamos a candidatos independientes, sí, pues porque la contienda se llevaba en una entidad. Era excepcional que no se llevara en una entidad. Lo excepcional era una pauta extraordinaria, para una elección extraordinaria. Lo ordinario eran las elecciones ordinarias y lo que la ley regulaba, pues era lo ordinario, no lo extraordinario. Eso es algo que siempre ha pasado en la regulación, en la normatividad legal. Pero eso era cuando los únicos contendientes eran los partidos políticos. Entonces, pues había el mismo número de partidos políticos para todo el Estado. Participaban todos los partidos políticos en todo el Estado. Habían muchos candidatos, por supuesto, pero pues la Constitución dice que los candidatos, o la ley dice que los candidatos acceden a la radio y la televisión a través de los tiempos de los partidos políticos. Entonces, si habían el mismo número de partidos políticos, pues nos resultaba un tanto irrelevante tener una pauta estatal. Claro, era evidente, era la distribución de número de minutos en un día. No había duda que la pauta tenía que ser estatal. Ahora ya tenemos un problema, porque ahora en ciertos ámbitos geográficos tenemos más contendientes o menos contendientes. Entonces no podemos hablar de la pauta en toda la entidad, tiene que ser en el ámbito geográfico de contienda, porque incluso bajo la redacción que se señala qué es lo que significa esto de retransmisión, que es respetemos a las redes, respetemos las retransmisoras. Aún en ese contexto van a haber algunas estaciones, algunos canales que no son red, que no son retransmisores. Y si hay canales que no son red y no son retransmisores, más allá de la discusión de si esos también tendrían que transmitir materiales diferenciados, incluso más allá de eso, vamos a tener un conjunto de canales y un conjunto de estaciones que teóricamente sí van a tener una pauta individual. Y en esa pauta individual tiene que estar reconocida en el reglamento, no solo en el artículo 15 que nos hace referencia a los candidatos independientes y que dice que podrán acceder solo a las que están en su ámbito geográfico de contienda, salvo lo que dice el 48, me parece. Pero con independencia de eso, todas las referencias que hay en el reglamento siempre a que la pauta es estatal, hoy es una realidad que no es cierta. Y es una realidad que va a generar mucha confusión si así se queda en el reglamento, con independencia de la discusión de fondo. Ojo, la discusión de fondo sin duda tiene que ver con si todas y cada una de las estaciones es antena por antena o no es antena por antena. Esa es la discusión de fondo. Pero poniendo un instante a un lado la discusión de fondo, hay una discusión que pareciera de forma, pero no es de forma. El que no se paute, el que sí se permita que en emisoras, digamos, que no transmiten en red, bien dicho o mal dicho el tema red, que se permita que esas se hable siempre de una pauta estatal, nos va a generar muchas confusiones, porque con esas sí vamos a tener pautas diferenciadas en cada uno de los distritos, dependiendo si hay o no un candidato independiente y si esa señal tiene cobertura donde contiende ese candidato independiente. Creo que valdría la pena reflexionar sobre los dos temas. Uno es el fondo de la discusión, sin duda es el más preocupante,
El otro sí se llama un tema de certeza, incluso sobre la decisión que se puede tomar en un sentido distinto al que yo estoy proponiendo. Sí va a tener implicaciones si no se señala de esa forma. Es cuanto.